Bienvenidos al mejor podcast. ¿Y por qué digo mejor? Porque te vas a enterar de todas esas preguntas que tenemos siempre y que dejamos en el aire o que nos hace falta consultar. Y es que el día de hoy vamos a hablar con Benigno Trejo. Él es pediatra neonatólogo y nos va a estar diciendo cada una de esas preguntitas que tenemos. Por ejemplo, ¿nos vamos a vacunar o no contra la influenza? Tanto niños como adultos. ¿Quieres escucharlo? Quédate con nosotros. Y en este momento arrancamos con las preguntas que tanto nos han hecho durante este periodo y vamos a tener la fortuna de poder platicar con el doctor Benigno Trejo Montes. Él es pediatra neonatólogo, jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Ángeles de Querétaro. Y quiero agradecer de todo corazón el que hoy tengamos la oportunidad de poder platicar de un tema tan importante e interesante como es ¿me pongo o no me pongo la vacuna de la influenza? También del coronavirus, porque las mujeres, madres, las familias están ahorita con este tema de no saber si lo hacen o no. Bienvenido, Benigno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Greg. Qué gusto compartir un momento contigo y platicar de un tema tan importante en este espacio en donde mucha gente podrá resolver sus dudas para temas tan importantes que tienen que ver con la salud y las implicaciones que hay en este momento de estas enfermedades a nivel mundial. Entonces creo que todos podemos platicar y podemos resolver muchas dudas para beneficio de nuestra salud y de nuestra familia, por supuesto. Yo quisiera arrancar preguntando cuál es el riesgo real del COVID en los niños. Es un riesgo real y latente. Los niños se enferman por coronavirus, los niños mueren por coronavirus. Los niños tienen cierta protección inmunológica, como lo hemos podido ver en esta pandemia, porque si bien se enferman tal vez menos graves que los adultos y tal vez mueren menos que los adultos, los niños se enferman y los niños se mueren. Entonces es un riesgo real y es un riesgo latente. Definitivamente tenemos que protegerlos. Y se enferman menos por una razón, además de la protección inmunológica. Si tú lo observas, a los niños se les confina más. Es decir, los niños están encerrados en casa. Los que salimos somos los adultos. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a comprar alimentos, tenemos que atender a nuestros adultos mayores también, algunos estar proviendo de alimentos a los papás. Entonces, los que salimos somos los adultos. Los niños están más confinados y esa es otra razón por la que se enferman menos. Pero es un riesgo real y es un riesgo latente. ¿Y qué tan agresivamente lo pueden recibir, doctor? ¿Qué tan agresivamente? Como cualquier otra persona que padezca coronavirus. El coronavirus es una enfermedad infectocontagiosa que se ha visto que afecta no solamente a los pulmones, afecta a otros órganos. Esa es una diferencia importante para otros virus que han afectado en pandemias. Este virus no ataca solamente los pulmones, afecta al corazón, afecta al cerebro, afecta a los riñones, afecta al intestino. Entonces tiene una afectación multisistémica de la que son afectados también los niños y por eso se pone en riesgo su vida. A su consultorio han ido muchas personas hablando de niños con coronavirus. Sí, a mi consultorio acuden muchas personas con sospecha de coronavirus y en muchos lo podemos confirmar. Así es. Tengo la buena fortuna de que los niños que hemos atendido han tenido buena respuesta, han tenido buenos resultados, están en casa, están bien, como la mayoría de las personas a las que les da, porque el 80% de las personas que padecen la enfermedad lo resuelven sin problemas. Un 50% incluso lo resuelven de forma asintomática, lo tienen sin tener ningún problema. Pero hay un 15% en el que pueden manifestar síntomas severos y hay un 5% en el que pueden ser graves y hay un 3 a 4% de ellos que tienen resultados mortales. Y hablando de síntomas, para aquellos que lo desconozcan, ¿cuáles serían uno de ellos? Los síntomas más importantes del coronavirus, bueno, hasta el 50% te decía que pueden ser asintomáticos. Cursar la enfermedad sin tener ningún problema, nada más porque se hicieron una prueba porque estuvieron con algún contacto
y se enteran que fueron positivos o que son positivos. Pero los que presentan síntomas, los síntomas más importantes son fiebre y tos. Hay otros síntomas como dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga importante, postración, no pueden levantarse, no pueden caminar. Y otros síntomas importantes que hemos visto en el coronavirus es la pérdida del olfato y la pérdida del sentido del gusto, o los cambios en el sentido del gusto. Entonces son los más importantes. Y en el coronavirus hemos visto, como te digo, que afecta a otros órganos. También puede haber manifestaciones gastrointestinales como diarrea. Y por ejemplo, hay una pregunta que es recurrente. Por ejemplo, aquellos que tienen la fiebre constante, ¿cómo la pueden controlar? Uh-huh. Ok, la fiebre la controlamos con antipiréticos, paracetamol, normalmente hay buena respuesta, y además con medios físicos, fomentos de agua fría o baños de agua fría también. Uh-huh. Y de todos los niños que han asistido ahí con usted, también, por ejemplo, se les tiene que poner la vacuna de la influenza, ¿no? ¿A qué mes? Mira, ahorita que estamos en una pandemia por coronavirus, se agregan otras enfermedades propias de la estación del año en la que estamos y de la que se viene. Ahorita la influenza va a comenzar a presentarse cada vez más en nuestra población. En el otoño y en el invierno es cuando se presentan. Un problema para el coronavirus o algo que incrementa su mortalidad es la coinfección con otras enfermedades. Yo creo que todos sabemos que las comorbilidades que podemos tener, obesidad, diabetes, hipertensión, asma, problemas cardíacos, problemas pulmonares previos, todo eso nos hace más susceptible y hace que el coronavirus en nosotros sea más grave. Hay infecciones que si te dan teniendo coronavirus incrementan la mortalidad. Ajá. Entonces, y la influenza en estos siguientes meses será este personaje, el que ingresa al escenario del coronavirus para incrementar su mortalidad. Cuando usted nos platicaba de esta pérdida del olfato, ¿qué repercusiones tiene? La pérdida del olfato es temporal, no tiene ninguna repercusión. Por supuesto que cuando alguien se enferma de coronavirus y pierde el olfato, pues cambia. Al perder un sentido es molesto, cambia tu forma de vida, cambian tus gustos, incluso tu seguridad también se modifica. No es lo mismo que estés en tu casa y huele a quemado y entonces te levantas y vas a ver qué es lo que está pasando, por qué huele a quemado, y entonces los sentidos son para eso, para salvaguardar tu vida. Ajá. Y si pierdes eso, pues por supuesto que estás perdiendo elementos de tu naturaleza que te protegen y que además te acompañan, porque el olfato es importante, el oler es importante incluso para comer. Cuando no hueles bien o cuando no hueles, pues tu apetito se modifica. Si adicional a esto tienes alteraciones en las papilas gustativas y también pierdes el sentido del gusto, pues generalmente la gente que pierde el olfato y el gusto es gente que deja de comer y empieza a bajar de peso. Cuando bajas de peso y no comes lo que tienes que comer, por supuesto que tu sistema inmunológico se ve afectado, porque el sistema inmunológico vive de los nutrientes que estamos consumiendo constantemente, y entonces es como se reactiva, como se fortifica, como se dispara. Y si nosotros perdemos los nutrientes, por supuesto que nuestro sistema inmunológico se ve afectado y la enfermedad nos pega más. Le preguntaba porque cuando ya retomas y estás en buen estado, decían que tenía una secuela. Uh-huh. Sí, hay gente que tarda en recuperar el sentido del olfato y el sentido del gusto, pero se recupera sin problema. Ajá. ¿Habrá alguna persona que le puede dar coronavirus a la par de influenza? Sí. De hecho, el 11 de octubre fue el primer caso documentado en nuestro país de coronavirus con influenza. Entonces, y en el resto del mundo lo hemos visto y lo hemos constatado. En nuestro país se reportó el primer caso el 11 de octubre. Entonces, por supuesto que sí. Y en adelante lo vamos a ver mucho más, porque los casos de influenza apenas están comenzando. Entonces, realmente en los siguientes meses
se van a incrementar los casos de coronavirus porque esto va mucho de la mano con el clima, con el ambiente frío, y entonces comienza a cambiar nuestro clima, comienzan a ser un poco más fríos los días y los casos de coronavirus pues se van a ir incrementando. Y con ello van a llegar los de la influenza y van a coexistir con el coronavirus, por supuesto que sí. Desde este momento todos tenemos que tener la vacuna de la influenza, doctor. Es importante que todos nos pongamos la vacuna contra la influenza. La vacuna está indicada para todos los niños mayores de 6 meses. Entonces, todos los niños mayores de 6 meses deben de acudir a ponerse la vacuna. Es importante saber que hay 2 vacunas contra la influenza. Hay 2 tipos de vacunas contra la influenza. Una que es trivalente y otra que es tetravalente. La diferencia entre ellas son las cepas de influenza que cubren. La trivalente protege contra 2 cepas de influenza tipo A, H1N1 y H2N3, y una de influenza tipo B. Esa es la que actualmente está ahorita disponible en el sector salud. Y esto es importante para la gente porque los pediatras todos los médicos nos hemos enfrentado ahora a que en algunos lugares en algunos lugares que no sea el sector salud están poniendo la vacuna. Si esto es real, esa vacuna es una vacuna que no es adecuada para aplicarse en la gente. La vacuna trivalente está disponible actualmente solo en el sector salud, en los centros de salud, en las clínicas del Seguro Social, en el Hospital General, en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, en el ISSSTE, en los consultorios de la Sedena, en fin, solamente en el sector salud, y para el sector salud es esta vacuna. Si a alguien le ofrecen la vacuna, le cobran la vacuna, le venden la vacuna en un lugar fuera de estos sitios que te digo, es una vacuna que o bien fue extraída ilegalmente del sector salud sin cuidar las condiciones que deben de tener la vacuna, como es la red de frío. Si alguien extrae ilegalmente la vacuna, pues no creo que la vayan cuidando de que no se caliente o de mantenerla fría. Por supuesto que la sacan como pueden y la vacuna se inactiva. O peor aún, si la vacuna es marca patito, falsificada, pues pero no sabes lo que te están administrando. Entonces es importante que la vacuna trivalente que está actualmente solo se puede aplicar en el sector salud. El siguiente mes llega una vacuna contra la influenza que es tetravalente, que protege contra más cepas de influenza, contra 4, y es la que ahora sí estará disponible comercialmente en los consultorios particulares o en los hospitales particulares. Es hasta el siguiente mes, de hecho hasta la segunda quincena del siguiente mes cuando aparezca esta vacuna tetravalente. Esta protege contra 2 influencias tipo A, la AH1 y la H2N3, y contra 2 cepas de influenza B. Es un poquito más amplia, tiene una cepa más, hay un poquito mayor de protección, pero es una vacuna que aparece hasta el siguiente mes, y es entonces cuando la gente que quiera ponérsela de forma particular puede acudir a ponerla. Actualmente solo en el sector salud. Y esto es importante para que no se administren algo o que no te va a servir o que incluso te puede afectar. Pues vamos a correr todos a ponernos esta vacuna y dejar de pensar que nos puede pasar algo por aplicarla, ¿no es así? Sí, es muy común que la gente diga, es que me la puse otros años y me fue muy mal, me enfermé y estuve enfermo como un mes, o se la puso mi amiga o mi prima y le fue de la patada. Es importante saber que estas vacunas están hechas con virus inactivados, con las proteínas del virus, es decir, que el virus no te va a producir ninguna infección, no va a hacer que te enfermes de influenza. Lo único que va a hacer es producir anticuerpos. Entonces, la gente que puede decir que se la puso y se enfermó, es gente que se la puso en el invierno. Entonces se puso la vacuna y a los pocos días le dio influenza, pero no fue por la vacuna, fue porque se la pusieron demasiado tarde y entonces la vacuna ya no le sirvió, se enfermó, le dio influenza, pero le atribuyen esto a la vacuna. Si nos ponemos la vacuna ahorita antes de que llegue de lleno la influenza, cuando llegue la influenza nosotros ya vamos a tener los anticuerpos y ahora sí la vacuna nos va a proteger. Entonces, este es el momento para ponernos la vacuna. Octubre y noviembre son los meses ideales para la aplicación de la vacuna. Y las personas que no tienen acceso a las instituciones antes mencionadas, ¿en las privadas tienen la vacuna?
Tenemos la fortuna de que el sector salud de nuestro país y del estado de Querétaro le pone la vacuna a todas las personas, sean o no derechohabientes, pero tienen que cumplir algunos requisitos: los menores de 5 años, los mayores de 60, las personas diabéticas, hipertensas, asmáticas, las personas que padecen obesidad, alguna enfermedad cardíaca, alguna enfermedad pulmonar. Entonces se aplican la vacuna. Mucha gente tiene derechohabiencia al IMSS, pues en todas las clínicas del IMSS se la ponen. Los que no, pues puede ser en algún centro de salud o en el hospital general o en el hospital de especialidades del niño y la mujer. Uh-huh. Entonces, la verdad es que está abierta para toda la población. Pues es una muy buena opción para que vayan. Y también preguntarles, ¿se espera alguna consecuencia en años futuros a los niños que fueron contagiados de COVID? Sí, la verdad es que el COVID deja secuelas. Entonces, es una enfermedad nueva, es una enfermedad que apareció en diciembre del año anterior, es una enfermedad de la que estamos aprendiendo mucho. Realmente no ha pasado tanto tiempo como para conocer a ciencia cierta todas las secuelas que puede dejar en la población en general, pero sí sabemos que hay secuelas como es un virus que afecta a todos los sistemas o a varios sistemas, entonces te puede dejar algunas secuelas multisistémicas. Las principales que hemos visto han sido neurológicas, pérdida de la memoria, cognitivas, entonces confusión. Son una de las secuelas neurológicas que más se han visto, y fatiga crónica. Uh-huh. Estamos aprendiendo mucho, todavía nos falta más tiempo por recorrer para poder ver bien cuántas secuelas, en dónde, qué se presenta más, pero es lo que hemos visto en este momento. Esperemos de todo corazón que esta vacuna llegue pronto. Eso, claro, en adultos y niños. La vacuna de la influenza, entonces quedamos que se la tienen que poner idealmente todos. Tal vez no llegue suficiente vacuna para todos y en algunas áreas se restrinja para estos grupos vulnerables que te comentaba. Pero yo lo he visto personalmente, que se abre la vacuna para todos los que acudan a ponérsela y se la ponen. Y todos se la deben de poner mayores de 6 meses. Viene un comercialote para mí como pediatra y por el interés que tengo con la lactancia materna. ¿Qué hacemos con los niños menores de 6 meses? Bueno, primero, los niños menores de 6 meses también están confinados. Pero si una mamá se pone la vacuna y le está dando leche a su bebé, entonces, aunque el niño todavía no se pueda poner la vacuna porque es menor de 6 meses, la mamá, a través de la lactancia, le está pasando los anticuerpos que está produciendo para la influenza a su bebé menor de 6 meses. Y aunque él no se pueda poner la vacuna, la mamá nos lo vacunó naturalmente. Esos son los beneficios de la lactancia. Entonces, yo invito a todas las mamás que están lactando, incluso a niños mayores de 6 meses, que aunque se la pongan al niño, la mamá también se la pone y le pasa más anticuerpos a su bebé. Por supuesto. Qué maravilla, de verdad que es una bendición. Y, por ejemplo, las mujeres que están lactando y tienen COVID, ¿es transmisible para su hijo? Sí es transmisible, pero no contraindica la lactancia. Una mamá que tiene COVID, un COVID asintomático o un COVID con síntomas leves o moderados, puede lactar a su bebé con las medidas de protección que son universales: el uso de cubrebocas, el aseo de las manos, ¿no? Esto es indispensable. Y de hecho debe de continuar dándole pecho a su bebé. Con estas medidas evita contagiar al bebé y con la lactancia le está pasando los anticuerpos que la mamá ya está produciendo para la infección que tiene. Entonces es otra manera de proteger incluso al bebé, por supuesto. El COVID no contraindica la lactancia, a menos que mamá tenga síntomas graves y que tenga que estar hospitalizada. Entonces ahí incluso sugerimos a la mamá que se extraiga la leche, y la leche se la va a dar el cuidador principal del bebé. Si la mamá está en terapia intensiva, pues probablemente sí no pueda extraerse la leche, y pues ya en ese momento suspendemos la lactancia. Pero buscamos que, aunque esté en el hospital, mientras no esté grave y mientras no esté en terapia intensiva, podamos todavía aprovechar la leche materna. Doctor, para seguir informando, y si se me escapa algo, ¿nos podría compartir, no sé, algo que se me esté yendo? Uh-huh. Bueno, la influenza y el coronavirus son 2 enfermedades infectocontagiosas que en los siguientes 4 meses seguramente
vamos a tener a nuestro alrededor. Y es importante conocerlas, conocer los síntomas, saber qué hacer en caso de que tengamos los síntomas. Hay que acudir con nuestro médico, estar en contacto con nuestro médico para que nos dé indicaciones, porque diferenciar las dos enfermedades es difícil. Los síntomas que los comparten, los síntomas son los mismos: fiebre alta, fiebre de difícil control, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular. Entonces la verdad es que comparten los síntomas y diferenciarlos va a ser complicado. La clave está en el que tiene la vacuna y no tiene la vacuna. Si tenemos estos síntomas, pero tú te pusiste tu vacuna, muy seguramente entonces nos vamos a concentrar en una de las enfermedades. La otra, desgraciadamente, es una enfermedad, el coronavirus, que no tiene vacuna y que no tiene tratamiento específico. La influenza tiene vacuna y tiene tratamiento específico. De ahí la importancia de que si tenemos la oportunidad de protegernos y de vacunarnos y de proteger a nuestra familia y de vacunar a nuestra familia, ahí va a radicar la diferencia cuando lleguen y tengamos enfrente las dos enfermedades. Y a nuestro médico le vamos a ayudar mucho, porque si el paciente llega conmigo y tiene la sintomatología, pero sé que es un paciente que se vacunó, entonces yo ya voy a poder dirigir mi abordaje diagnóstico y mis tratamientos mucho más específicamente. Pues tenemos todo para minorar el que nos vaya peor, ¿no? Así es. Hay grupos antivacunas que la idea es no vacunar. La verdad es que yo he tenido oportunidad de atender a mucha gente que son antivacunas, tratar de convencerlos de las vacunas. Realmente, las vacunas es la segunda estrategia que ha salvado más vidas en el mundo después de la potabilización del agua. Entonces, no sería posible que con todo lo que hemos ganado actualmente lo perdamos con ideas poco científicas y sin fundamento. Entonces, y ahora esta pandemia, la verdad es que nos está ayudando a esa gente que no quería protegerse a que se proteja. Entonces, yo invito a toda la población a que se proteja, a que se vacune. Desgraciadamente, contra el coronavirus no hay vacuna, no hay tratamiento. Contra lo que sí hay, pues vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si la gente no se vacuna y se comienza a enfermar de influenza? Pues la influenza puede complicarse, por supuesto, con neumonía. Puede hacerse grave y llevar a la gente a los hospitales y a terapia intensiva. Y entonces ocupar los lugares para los lugares que se tenían destinados para una enfermedad que no tiene protección y que no tiene vacuna y que invariablemente nos va a llevar finalmente a un hospital. Si tenemos manera de proteger y dejar esos lugares disponibles para todo lo que se viene, hay que hacerlo. Yo invito a toda la población a que nos vacunemos, a que lo hagamos. Es una diferencia importante entre las dos enfermedades, en que una tiene prevención con una vacuna y tiene tratamiento y la otra no. Pues vamos a adelantarnos, vamos a hacer pro vacunas con muchísimo gusto. Gracias, Benigno, por esta maravillosa y nutritiva información. Vamos a seguir en contacto contigo, dándote lata, porque todo aquello que nos comentas y nos compartes siempre es de mucho valor para todos aquellos que nos están viendo y además sintonizando a través de nuestros podcasts. Muchas gracias, Benigno. Muchas gracias a ti, Grace. Muchas gracias a todos. Excelente día. Saludos, hasta luego. Saludos.